Nuestros asistentes, hoy día miércoles 29 de marzo, damos inicio a nuestro webinar de Agromix. Antes de iniciar, Paraguayos Deportes. De que podamos alentar a nuestra selección. Retomando la conferencia que hemos preparado para ustedes, el día de hoy me encuentro acompañada del ingeniero Carlos Pagador Moya, gerente corporativo de juntas de usuario de riego, presurizado, quien nos ofrecerá la conferencia con el tema Chavimochic tercera etapa, la concesión. Además, nos acompaña el ingeniero Rómulo Mucho, presidente de Agromín, a quien le daré un breve espacio para que pueda dar el saludo de bienvenida. Además, contamos con la presencia del economista Milton Bonges. Él es exministro de Agricultura y Riego Minagri y exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, quien nos acompaña como moderador y comentarista, a quien también le daré pase en breve. Antes de ello, permítame señalarles, primero saludarlos a cada uno de ustedes y saludar también a nuestros hermanos quechohablantes, quienes el día de hoy nos vienen acompañando. Alintu Taliapa Cancunapas, Turaniña y Cuna, Kunan Punchao Miñapas Manaparisunchis, Kim Sachunca, Punchao Piñan, Kai Nisuncham, Kimal Soquilla Picachanchis, Chena Castita, Kaina Punchao Mi Perú Suyunchis, Fútbol Puya y Pillalirun, Chena Castita Rikikusiku y Millapapas, Aswantaka Kunan Punchao Min, Nocanchis Huancachanca, ingeniero Carlos Pagador Moya, mi gerente corporativo de juntas de usuario de riego presurizado Chacamantapacha, Paimi Rimaiko Asunchis, Chavimochic tercera etapa la concesión Chacamantapacha, Chaymantapas, Nocachis Huancachallanta, ingeniero Rómulo Mucho, Paimi Parishan, presidente Gina, Umayigina Agromi Chacamanta, Kikillantas, Nocachis Huancachallanta, Milton Bonges, Paika Carishan Jepacaj, Agricultura, Aginariatas Riego, Albuimanta, ministro. Chaita Rimaicamos, Patura Niñaicona, Caipilla Cachanchis, Guasmanta, Cancunawan, Rimarinapa, Rimaimana, Caikusa, Huillacuicunamanta. Ahora sí, ingeniero Rómulo Mucho, muy buenas noches, le cedo la palabra. Adelante, por favor. Gracias, Zaira. La verdad que nos sentimos muy contentos esta noche de disfrutar esta excelente charla del ingeniero Pagador, para que nos ilustre sobre cómo se encuentra este proyecto tan anhelado, proyecto emblemático, que realmente nos hubiera traído mucho más progreso en todo el campo de la agroexportación, de la agroindustria, la generación de empleo, generación del PBI, o sea, todo lo que corresponde, digamos, al progreso, que continúe el milagro agroexportador que empezó casi hace 2 décadas o algo más, que realmente el Perú se ha convertido pues, en un proveedor de alimentos al mundo, gracias a una ley
y promotora que permitió este crecimiento que hoy estamos en el mapa mundial de exportador de comida, de alimentos. Así que eso pues debería seguir continuando para seguir generando inversiones, atrayendo inversiones, perdón, generando exportaciones, agroindustria, generando empleo, generando comercio, agroindustria, generando todo lo que corresponde pues, ¿no? al crecimiento de la economía. Tenemos también como comentarista a nuestro gran amigo, el economista Milton Pongese, ¿no? Un reputado y reconocido técnico que imparte siempre su experiencia, su conocimiento para mejorar, para hacer, digamos, conocer a profundidad este campo, ¿no? Tanto de la agricultura, porque ha sido ministro de Agricultura, y también de la economía, porque toda actividad económica, toda actividad va ligado netamente a la economía, ¿no? Y en ese sentido, esta noche vamos a disfrutar la actividad. ¿Qué pasó? Va ligado netamente a la detenido, economía, ¿no? ¿Por qué no se ha terminado de construir la presa Palo Redondo? Yo conozco la historia de Chaimó desde que se empezó con el proyecto. De alguna manera estuve muy cerca trabajando. Así que es una pena, así como más festivo es que está paralizado. Entre los dos proyectos, más o menos hubiéramos agregado alrededor de $2.000 millones en agroexportaciones, y alrededor de quizás 350.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Y ni qué decir, ¿no? En la generación del PBI, del empleo. Bueno. Así que vamos a disfrutar esta noche. Muchísimas gracias, Milton. Gracias, ingeniero Pagador. Y gracias, Zaira. Muchas gracias. Hasta luego. A usted, ingeniero, muchas gracias por sus palabras. Si bien ya nos ha adelantado el ingeniero Rómulo Mucha, nos sentimos acompañados y honrados con la presencia del economista Milton Pongese. Muy buenas noches, ahora es su turno, les cedemos la palabra. Adelante, por favor. Muy buenas noches, Aida, muy buenas noches, Rómulo, Carlos. Un gusto estar esta noche con ustedes. Siempre es un placer hablar de estos temas tan trascendentales, ¿no? Rómulo, decías en tu introducción el éxito que ha tenido la agricultura peruana en las últimas 3 décadas y sobre todo en las últimas 2 décadas. Hace 20 años las agroexportaciones del Perú eran todas juntas alrededor de $600 millones por año. Hoy día están por encima de los $7.000 millones. Eso no ha pasado en otras partes del mundo en tan poco tiempo. Incluso a Chile le tomó bastante más tiempo llegar a los montos que tienen ahora. Y en gran parte se debe a los cambios profundos que tuvo la economía peruana en la década del 90, pero también a una política explícita del Estado y del sector privado de conquistar el desierto, de conquistar los ceriazos y transformarlos en unas máquinas de producción orientadas a darle alimentos saludables al mundo. Y en ese sentido, Chaimochic representa una parte importante ya de ese éxito agroexportador por el cual nos mira mucha gente de fuera y nos vienen a visitar para estudiarnos. Es, sin embargo, también paradigmático que a pesar de este éxito, hoy día los enemigos de la inversión prefieren tener detenidas 2 grandes proyectos, que son el Chaimochic 3 y el Majes-Iguas 2, por estas cuestiones ideológicas que en realidad nadie entiende, ¿no? Ponen a comparar, oye, que la agricultura empresarial es mala y la agricultura familiar es buena, cuando en realidad no existe esa contradicción, sino solamente hay complementariedades. Así que voy a mirar muy atentamente la exposición de Carlos para que nos cuente en qué estado está pues esta tercera etapa y si el viejo sueño liberteño y del norte de llegar a tener en algún momento la presa Palo Redondo, con lo cual finalmente se concretaría este proyecto importantísimo,
que nos permitiría pues llegar a entre hectáreas nuevas y mejoradas a más de 100.000 hectáreas. O sea, eso sería una bendición, pero vamos a escucharlo a Carlos con atención. Claro que sí, muchas gracias, señor Milton Bongese, sobre todo por sus palabras y su presencia, y por supuesto, lo invitamos a que se quede con nosotros para que pueda ofrecernos algunos de sus comentarios respecto a este tema que se va a tratar en nuestro webinar, esto durante o al término de nuestra conferencia. A continuación voy a presentar a nuestro expositor de la noche. Nos referimos al señor Carlos Javier Pagador Moya. Él es ingeniero agrícola, con especialidad de programación de riego y drenaje de tierras. Actualmente ocupa el cargo de gerente corporativo de la Junta de Riego Presurizado. Ha ocupado cargos tales como jefe de la Autoridad Nacional del Agua, intendente de la Intendencia de Recursos Hídricos, jefe de proyectos hidroenergéticos y de irrigación de Proinversión, gerente de proyectos Alto Piura, Binacional Lago Titicaca, director de CENAMI, Laboratorio Nacional de Hidráulica de la UNI, del mismo modo de FONAGUA, cuenta con más de 40 años de experiencia en gestión de recursos hídricos. Fue consultor en la FAO Naciones Unidas en Asia Central por 22 años. Teniendo un excelente expositor, les hacemos recuerdo a nuestros asistentes, desde ya estemos atentos a la ponencia, además de que ustedes puedan realizar sus consultas a través de nuestras redes sociales, para que al término de nuestra conferencia, del mismo modo, le hagamos saber sus preguntas a nuestro conferencista. Asimismo, los interesados quienes deseen obtener los certificados de asistencia, registren sus datos en el link que figura en nuestras redes sociales. Le damos la más cordial bienvenida. Antes de, vamos a presentarle brevemente en quechua, para los que nos sintonizan en quechua también. Temperatura ñeñecuna con apuchamino cachismo rima y camuca, ingeniero Carlos Javier Pagador, paimi, may, una iguatacunaña yancarisha, y maimana institución kunamiña, Tawachunka, Wataña, Yankarin, China Castinka, Kaichakra, Yankaikunamanta, uno Yankaikunamanta, Achata Yachari. Hawasuyo Kunapipas, Yankarias Kata, Yakapas, Iskaichunka, Iskaiñiu, Watapacha, China Castinka, Takunapacho, Tapuku y Kunacastinka, Rura y Camuichis. Muy buenas noches, ingeniero Carlos Pagador Moya, bienvenido a Agromid, y lo escuchamos con su conferencia, para lo cual cuenta usted con 35 minutos de exposición. Adelante, por favor. Bien, muy buenas noches, ingeniero Rómulo Mucho, amigo Milton. Realmente es un honor estar acá compartiendo una serie de reflexiones. Estaba escuchando atentamente y los comentarios. Y pues esta exposición, si bien es cierto, va a tratar el tema de Chavimochic, tercera etapa. Seguimos en busca de un modelo de la agricultura para el siglo 2021 en la que estamos, ¿no? Hay muchos temas que hablar, hay mucha pasión en el tema y muchos sectores están interesados, ¿no? Así que vamos a ver algunos temas que pueden desmitificar algunas limitaciones o restricciones que hay, o algunas creencias limitantes que hay sobre el tema, y también quizás información y sobre todo reflexionar que siempre podemos mejorar. Bien, para empezar, de acuerdo al último índice, tenemos más de 11 millones de hectáreas disponibles en el Perú, ¿no? Como vemos, la disponibilidad de agua en el Pacífico es de 36.600 millones de metros cúbicos, ¿no? En el Atlántico ya es un 2 o 3, casi 4, digamos, seguido de 12 ceros de metros cúbicos al año, ¿no? Ya estamos hablando de números demasiado grandes. Y en Titicaca 6.970 millones de metros cúbicos, lo que hacen que el Perú esté en una octava o séptima potencia en el mundo en agua. En el tema, digamos, de cómo se usa el agua, vemos que este último indicador nos dice que más del 80% se usa para uso agrícola
y luego siguen los demás usos, que es el más importante, por supuesto, es el doméstico o el de consumo poblacional. Sin embargo, ninguna de las actividades modernas del siglo XXI puede dejar de tener agua en la cantidad, calidad y oportunidad necesarias. Si no hay el agua, simplemente es difícil ejercer una actividad en el siglo XXI y sobre todo sobrevivir. Entonces, este es un tema que me parece muy interesante. Otro dato que también es importante compartirlo, perdón, es respecto, no se quiere ir, la distribución en la costa. La distribución en la costa es el volumen más alto, ¿no? Cerca de 14.200 millones al año. Sin embargo, en la sierra es más pequeño y en la selva mucho menor. Recordemos que teníamos más de 37.000 millones de metros cúbicos en total disponibles, pero solamente podemos usar 14.200 debido a que no tenemos suficiente infraestructura, ¿no? Básicamente, porque en la costa peruana tenemos mucha agua, pero poca infraestructura. Hay 52 ríos. Respecto a la densidad, siempre se habla de que hay muchos habitantes en la costa donde hay poca agua, un poco más en la sierra y un poco más y mucho más en la cuenca amazónica. Sin embargo, como vemos ahí, en la costa tenemos 236 habitantes por kilómetro cuadrado y extremando el resultado, el número, en la cuenca amazónica solamente 5 por kilómetro cuadrado. Y vemos al lado derecho como, por ejemplo, en el caso de Mónaco, son 19.200 personas por kilómetro cuadrado. Entonces, cuando hablamos de que hay muchos habitantes en la costa peruana, es relativo si nos comparamos con otros países del mundo, ¿no? Incluso, por supuesto, he elegido los que tienen mayor densidad de población, ¿no? Entonces, aquí se puede ver claramente de que si bien es cierto, hay más habitantes por kilómetro cuadrado en la costa, pues comparado con los 52 ríos que dejan pasar más de 30.000 millones de metros cúbicos y solamente captan 14.000, menos de la mitad, pues porque por ahí pasan los 52 ríos, es que porque no tenemos infraestructura hidráulica. Y aquí vemos cómo es la densidad poblacional respecto a la disponibilidad hídrica, ¿no? Algo que remarca lo que ya hemos conversado. Y para eso, a inicios de los 70s, más o menos, o sea, ya casi 50 años atrás, se inician los grandes proyectos de irrigación, que son los que llevan el agua a todo el país, ¿no? Costa, sierra y selva. Como ustedes pueden ver, entre ellos está Chavimochic, por cierto, y muchos otros proyectos, los cuales han tenido serias dificultades. Estos proyectos fueron creados como proyectos especiales, son únicos, tienen un propósito específico, tienen también su punto de término y son proyectos especiales, pero ya pasaron 40, en algunos casos 50 años. La pregunta es, ¿qué tenemos como resultados y qué hacer con ellos? Estas son las cuencas en las cuales participaron, digamos, los diferentes proyectos, ¿no? Y la situación actual del manejo de agua es el siguiente. Problemas legales, técnicos, sociales, ambientales, económicos y financieros y problemas institucionales. Esa es la relación. A pesar que hubo legislación especial para los proyectos especiales, que en ese entonces tenía el Instituto Nacional de Desarrollo como unidad que normaba estos proyectos y que fue pasando por diferentes ministerios. Estuvo el Ministerio de la Presidencia, estuvo el Ministerio de Vivienda y posteriormente terminó en el Ministerio de Agricultura, donde allá se desvaneció, trasladando la mayoría de proyectos a los gobiernos regionales. En principio, estos proyectos en general no se recuperaron los costos de las obras, ¿no?
fue muy escaso y casi nulo la recuperación de estas inversiones. La operación y mantenimiento es actualmente muy decaída, muy pobre, se nota en muchos proyectos, ¿no? Es que ya pasó también su capacidad, digamos, su vida útil. Por ejemplo, Poechos, que tenía casi 1.000 millones de metros cúbicos, en este momento está con 440 millones de metros cúbicos, y con las actividades de reconstrucción con cambios se ha elevado 1 metro, dándoles alguna posibilidad, pero por peligro se mantiene en la misma condición. Si extrajéramos esa agua, digamos, perdón, ese lodo que está digamos, recortando la capacidad de Poechos, no tendríamos dónde ponerlo. 600 millones de metros cúbicos es muchísimo. Luego tenemos que, si bien se ganaron 100.000 hectáreas más, ¿no?, la salinidad y mal drenaje por el mal uso del agua, sigue todavía el riego por gravedad, que afectaron en 300.000 hectáreas. Se generan todavía los conflictos de usuarios, que ya vamos a tratarlo en específico en Chavimochic. Hay alteraciones en régimen de los ríos, hay afectaciones de las cuencas que son ya históricas, ¿no? Incremento de la demanda de agua ha sido cada vez más constante. Existen todavía vertidos industriales y urbanos que no ha cesado, continúa en esa línea. Afectación de bienestar de usuarios y el crecimiento agrícola sin control. Por ejemplo, en la parte sur, a pesar que ya el agua está bastante escasa en el agua subterránea, estos han sido, digamos, sobreexplotados y ya se encuentran con indicadores de salinidad muy altos. Hemos tocado ya el tema de drenaje, residuos sólidos en cauces de río en abundancia. Por ejemplo, en la última vez del último niño, en 2017, que en realidad no fue niño, fue una alteración climática, se gastó 300 millones de soles en solamente descolmatar los sedimentos del río Piura, y actualmente no hay ninguna obra de regulación que impida ese ingreso de sedimentos al río. O sea, si vuelve a ocurrir un niño, nuevamente se va a colmatar, ¿no? Se están haciendo trabajos de protección de los taludes de los ríos, pero eso continúa. 300 millones hubiera dando lugar a una maquinaria que hubiera recorrido más o menos unos 3.000 metros o 4 kilómetros de longitud. En fin, las aguas, digamos, las aguas residuales todavía siguen sin tratarse. El agua está en esas condiciones. Las zonas altas en las municipalidades no pueden todavía tratarse. Cuando estuve en el ANA hicimos esfuerzos denodados para mejorar ese tema y no se pudo, ¿no? Igual los caudales ecológicos ya son obsolescentes y con esas alteraciones realmente es muy difícil el manejo del agua. En la gestión de la oferta, que es una gestión concertada, que es un bien común, se contrasta con la gestión de la demanda, que es un bien privado, porque ya se otorga, si bien no en propiedad, pero sí en el derecho de uso para los diferentes sectores, que ya implica una gestión sectorial, ¿no? Y aspiramos a una gestión integrada de recursos hídricos. Y para ello se le dio facultades y se creó en la ley 29338 como recursos hídricos los consejos de cuenca, en el cual participa la sociedad, el gobierno nacional, el gobierno regional, los gobiernos locales, los colegios profesionales, y en fin, que son modelos que están sometidos a prueba, copiados de México y de Brasil, digamos, que serán los que más se adecuaban. Hay otros modelos muy interesantes, como el de Texas y el de Nuevo México, que tienen otras organizaciones que tienen más de 100 años, pero son otras realidades diferentes. Esto nos pareció que podía dar resultados y en algunos casos efectivamente sí está provocando, digamos, soluciones ya concertadas y importantes, ¿no?
En otros todavía no está fluyendo. En los actores tenemos dos tipos, en el cual en la parte imbriferá o húmeda de la cuenca y en la parte baja están, digamos, en la parte alta, normalmente diferentes usuarios que representan a comunidades, propietarios, municipalidades, empresas eléctricas, el turismo, organizaciones comunales, organismos ambientales. Y en la parte baja, donde está mayor intensa, es los sistemas de riego, con las juntas de usuarios, que son los que manejan básicamente más del 80% del agua. Pero como digo, el tema de la cantidad no es tan importante porque si bien es cierto que otras actividades como la minería, por ejemplo, menos del 2%, pero representan un aporte muy importante para el país. Todas las actividades humanas son muy importantes. Y bueno, aquí nos centramos en Chavimochic como ejemplo de analizar un caso que es muy interesante y es importante, digamos, revisar qué es la concesión de la tercera etapa. Siempre se habla de la tercera etapa de Chavimochic o el caso de Majes Iguas, etapa 2. En verdad, como hemos visto antes, se crearon 20 proyectos especiales en los cuales el Estado todavía está buscando la forma de manejar, y cuando yo trabajé el 2009-2010 en Proinversión como jefe de proyectos de hidroenergéticos y de irrigación, buscábamos junto con las diferentes direcciones generales de economía y finanzas qué modelo sería el que nos dé una solución de escape, y ahí se planteó justamente la concesión a través de una asociación pública-privada. ¿En qué consiste esta concesión? Primero, en el diseño y construcción. En el caso de Chavimochic, de 5 años, ¿no? En el cual se construían una serie de obras. La presa Palo Redondo, que le da vida al proyecto en su conjunto, a las 3 etapas. La tercera línea, el canal madre Moche, Chicami, Urricape, y una modernización del sistema de medición y control de las 3 etapas. Un segundo tema que es importante es la operación y mantenimiento por 20 años, que se inició con la firma del contrato en mayo de 2014. El contrato en total es de 715 millones, incluido IGB, y el cofinanciamiento es en 2 fases. La primera fase a cargo del Estado por 374 millones de dólares, y el concesionario que ponía 341 millones de dólares. Eso había que devolverlo en cuotas anuales de 25 millones de dólares, digamos, cada año, y para pagar la operación y mantenimiento de todo el sistema con 8 millones. Con esto se cerraba el proyecto. También había una garantía soberana por 15 años, es decir, si es que hay algún problema, digamos, para recuperar la inversión por parte del inversionista privado, el Estado le giraba rápidamente lo que correspondía si es que el privado no podía, digamos, recibir el dinero. Está planteado básicamente para que esta devolución de la inversión del Estado y del privado sea devuelta en su integridad. Y básicamente el Estado recuperaba por venta de tierras y el concesionario a través de la tarifa de agua, ¿no? Y aquí un dato muy interesante: la primera etapa y segunda etapa que fueron ejecutados, este es un cuadro del mismo proyecto especial Chavimochic, se gastó 960 millones de dólares, ¿no? En redondo, en el cual se hizo la bocatoma de Serenador, central hidroeléctrica, las 2 líneas del sifón Virú, el sifón Moche, el sistema de tratamiento del agua potable, 2 microcentrales también, y el canal de 159 kilómetros que incluyen 42 kilómetros de túnel. Entonces, todo esto costó 960 millones de dólares, que es el costo, digamos, bruto en total, con pagos por intereses, porque a veces el Estado se atrasaba en pagar la obra.
Y la primera y segunda etapa se recupera la inversión de diferente manera que la concesión y es a través de una metodología económica llamada costos separables y beneficios remanentes, en el cual se considera que realmente hay que devolver de los 960 850 millones de dólares, ¿no? Que sería el costo neto de las etapas, los sectores, y eso de acuerdo a los costos, digamos, y beneficios que tiene cada sector, el sector que se encarga de la agricultura, el sector que se encarga de la producción de energía y el sector que se encarga del agua potable, ¿no? Este estudio fue preparado inicialmente por el economista Ricardo León Arrece y posteriormente por el ingeniero José Hernández Calderón. Eso se hizo el año 1993. Bueno, esto, ¿qué decía? Se decía que este informe, en resumen, es muy largo el informe, pero decía que había que vender los terrenos y que debía ser por subasta pública y que la condición en los primeros 4 años se desarrollara porque al Estado lo que interesaba era producir, ¿no? Y esto tenía una carta fianza. En este tema hay que recordar, si bien es cierto que los precios eran bajos por razones producidas en los años 70, ¿no? Que ustedes ya conocen, hubo bastante desconfianza, pero se exigía básicamente que hubiera bastante inversión y mucha desconfianza del sector privado. Finalmente se adquirió los terrenos, se ejecutaron cartas fianza porque no pudieron cumplir con la inversión. El desafío era grande, poner en producción terrenos en el desierto, que es prácticamente arena, ¿no? Una potencia de 100 metros de profundidad de arena. Y una serie de complicaciones con los sedimentos que hablaremos de eso en un momento, ¿no? Y la tarifa de agua por 25 años se recuperaba de la siguiente manera. Era por 1.5 centavos dólar metro cúbico, ¿no? Durante 25 años con un derecho de uso de agua de 10.000 metros cúbicos hectárea año, que en realidad no fue una cifra realmente técnica, sino era una cifra referencial, ¿no? Esta venta se inició el año 1996, con las primeras subastas, y ya pasaron más de 25 años. O sea, ¿por qué? Porque se han utilizado más de 10.000 metros cúbicos hectárea año, porque de hecho que ya esta recuperación de inversión de la primera y segunda etapa por los actuales propietarios ya ha sido pagada. Muy bien, en el caso de la concesión, como recuerdan, estoy repitiendo, y este puente Chavimochic es 715 millones de dólares todo, ¿no? Y se planteaba igual la venta de terrenos por subasta pública, pero la tarifa de agua era básicamente, digamos, para que el Estado recupere, perdón, la venta de terrenos era para que el Estado recupere su inversión, que en este caso ha sido por deuda a la Corporación Andina de Fomento, y la tarifa de agua era la base de recuperación de inversión de lo que iba a poner el concesionario, que básicamente era el canal Moche-Chicama-Urricape. Se podía sumar esto, pero básicamente ese es el tema. ¿Y por qué separarlo en fase A y fase B? Lo que pasa es que Economía y Finanzas no cedía el IGB, que era muy importante para que participara en el mercado de capitales mayores empresarios. Y lo que acordamos fue que el Estado ponía la fase A y la fase B ponía el empresario, que podía defenderse con el crédito tributario del Estado. De esa manera era más atractivo, digamos, y la parte financiera era más atractiva para los diferentes empresarios, ¿no? Básicamente. Un dato interesante también, yo he escuchado y he leído algunos comentarios respecto al tema, ¿no? Básicamente, los actuales productores están pagando por anticipado, es decir, los productores que están en las arenas en este momento están pagando la tarifa de agua desde el año 2015, se comprometieron a pagar por 5 años y tienen tal fe que se van por el 8º año y siguen pagando para asegurar que la inversión se produzca, ¿no?
Este es un cuadro de superficie de beneficio de Chavimochic, en el cual básicamente ha aumentado un poquito. Hace unos 10 años atrás era solamente 145.000 hectáreas. Se ha incrementado Ricape, que tiene 10.000 hectáreas. Y básicamente también ha habido un incremento porque han caído dos paradigmas que eran clásicos en el mundo, ¿no? Uno hace unos 20 años, por ejemplo, cualquier ingeniero que ponía el agua debajo del terreno estaba jalado de años, digamos, ¿no? Había cometido un error porque siempre el agua debía estar por encima del terreno. Ahora ya no, ahora se bombea hasta 250 metros de alto. Igualmente, para el aprovechamiento el uso del suelo, se consideran aptas las clase 1, 2, 3, 4, pero las 5, 6 y 7 imposible de utilizar, ¿no? Porque presentaban muchas complicaciones tecnológicas que vencer y demasiado costo. Sin embargo, esto ha sido superado ampliamente. Hoy las mejores paltas, como comentaba el ingeniero Rómulo Mucho, igualmente el economista Milton Monjes, somos segundos en palto en el mundo, ¿no? Esto se ha iniciado hace poco, y somos primero en arándano en el mundo. Entonces, eso ya nos da una idea. Y lo que estamos cultivando, que en este momento son aproximadamente en áreas nuevas, que son las empresas agroindustriales exportadoras, está llegando más o menos en total un poco más de 25.000 hectáreas, representa más o menos el 25% de desarrollo del proyecto Chavimochic, ¿no? Con las dificultades que hay en Estiaje. Entonces, la potencia de Chavimochic es muy grande porque estamos hablando casi del 15% del beneficio del proyecto. Aquí vemos, por ejemplo, los problemas que hay en el tema del balance hídrico. Disculpen, tengo una computadora que pasa automático los proyectos, pero básicamente quería comentarles que, por ejemplo, en la margen derecha hay una asignación de 12.000 metros cúbicos hectárea año, y en la margen izquierda hay de 39.200 metros cúbicos. Esta diferencia se produce porque básicamente en la margen izquierda tienen problemas porque se riega cultivos de muy baja productividad y con inundación, a diferencia que en la margen derecha, o sea, en Chavimochic, se riega por goteo y con un uso controlado del agua en los valles que tienen un sistema apropiado de pago por anticipado, contra entrega, y también es medido todos los caudales, ¿no? Entonces, hay una buena diferencia. Y aquí miren una cosa muy interesante en este cuadro. Como ustedes pueden ver acá, vamos a señalar acá, la suma de las demandas entre la margen izquierda y margen derecha del Santa son estas, que hacen un total de 1.700 millones de metros cúbicos. Este ha sido el año 2021. Pero lo que ha ocurrido el año 2021, que no ha sido un año húmedo, sino ha sido un año prácticamente normal, ¿no? Ha tenido casi 4.500 millones de metros cúbicos. Es decir, el volumen perdido al mar sin usar ha sido más de 2.700 millones de metros cúbicos. Es decir, más de lo que había que suministrar a Chavimochic y Chinecas. Sin embargo, como pueden apreciar ustedes, desde mayo hasta diciembre han habido muchos días con déficit. Por supuesto, se acentúa mucho en la época de estiaje entre junio a octubre, ¿no? Ahí es donde se originan serios conflictos entre ambas márgenes, y sin que ninguno, me refiero al proyecto Chavimochic o Chinecas, tenga las posibilidades de reservar algo de agua, ¿no? Miren, aquí se perdió 2.700 millones y la presa Palo Redondo tiene un volumen útil de 360 millones de metros cúbicos, es decir, prácticamente casi la tercera parte, ¿no? En tema de la presa de Chavimochic,
la presa Palo Redondo. Esta es una información del proyecto Chavimochi. Como vemos, prácticamente está terminada, pero seca, sin operar. Tiene un avance físico de 70%, según la información del mismo proyecto Chavimochi, y un gasto de 226 millones al año 2016, donde se paró el proyecto y lleva 6 años, digamos, paralizado. ¿Cuáles son los resultados actuales? Los resultados actuales, básicamente se ha recuperado la inversión del primer y de la segunda etapa, pero solamente de un sector, del sector que estamos hablando, el sector exportador. De energía potable no se ha recuperado. Aportes poco significativos del agua potable y energía, incluso con pérdida. La agricultura familiar, ¿no? Como se le llama la agricultura de poca extensión, con desarrollo insuficiente. Continúa la erosión de la cuenca alta y continúa la contaminación en la cuenca alta. Y eso era estos últimos problemas desde la agricultura familiar y básicamente los aportes, los otros aportes, de acuerdo a lo como se conformó esta concesión, era, digamos, responsabilidad del gobierno, ¿no? Como Estado. Eso, digamos, es la parte quizás negativa. Y en el tema de qué es lo que hemos obtenido, ¿no? Hemos obtenido una aplicación de ciencia y tecnología, ¿verdad? ¿No? Bastante alta, un reto venciendo la tierra y venciendo, tierra no había, como ustedes saben, era arena. El agua, como yo les comentaba, a diferencia de por ejemplo, de Poechos con el río Chira, que tenía una concentración de 0.3 gramos por litro, en el Santa viene entre 4 a 20 gramos por litro, es decir, entre 13 a 70 veces más la sedimentación. O sea, la cuenca se está, digamos, realmente, digamos, desertificando, vamos a ver en este momento. Se lograron altas productividades, pero a pesar de todo, se trató esa agua con altos sedimentos y con eso se ha descontaminado el agua que viene contaminada. Se ofrece empleos 5 trabajadores por hectárea, es decir, tenemos 124.000 trabajadores en este momento. Y radiación tecnológica a la zona, a los valles de Chao, Virú, Moche, incluso Chicama. Hay mucha proliferación de páltanos, de arándanos y otros frutales, pero está limitado por la falta de la presa. Sigue la contaminación de la cuenca alta, pero hay un incremento del valor de la tierra porque se ha conquistado el desierto. Como expectativa, digamos, para el futuro, necesitamos innovación tecnológica, incursión de la actividad privada en actividades que se consideran como actividades gubernamentales, porque ya hemos visto que no funcionan. Quizás esto sea aplicable también a la minería, ¿no? En el cual el tema de recuperación de pasivos ambientales, digamos, no ha sido muy efectiva. En este caso, por ejemplo, todo lo que estamos preparando un paquete muy grande de apoyo a la agricultura familiar, ¿no? Para que pueda tener la misma rentabilidad que tiene la agroindustria, ¿no? Una incursión de apoyo a la cuenca alta. Estamos creando una serie de programas con el gobierno nacional y también con el gobierno local en la parte alta de la cuenca del Santa. Inicio de capacitación y servicios a la agricultura familiar y capacitación también en el sector pecuario. Inicio de asociatividad con la agricultura familiar. Y pensamos que esta va a ser la evolución. Aquí vemos el tema de desertificación. Hay algunas fotos que ilustran claramente cómo está. Igualmente la recuperación de pasivos sementales y control de efluentes, que sigue igual, ¿no? Esto se ha quedado. Aquí un tema que creo que es importante, ¿no? Necesitamos una agricultura rentable para todos, con agua potable, energía suficiente, conservación de la cuenca, una infraestructura moderna, energía suficiente, y también contemplar lo que es la actividad de lo que es digamos,
la modernización de los nuevos proyectos como Reconstrucción con Cambios, el ver qué hacemos con los 20 proyectos especiales que hay en el Perú, si seguimos con la misma metodología de Majes o Chavimochic, y tener un sentido de resiliencia frente a este aspecto. La participación social, muy importante, digamos, en el tema, igual que revisar nuevamente cuál es el rol de los actores. En el tema de la participación social está especificado que debe ser a través del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, y como les comentaba, ha sido muy positivo, y el Consejo Directivo de los Proyectos Especiales, en el cual prácticamente no hay mucha participación. En el tema, digamos, de los roles, necesitamos revisar cuáles son los roles e incorporar a la sociedad, a la agricultura familiar, a las universidades, a los colegios profesionales, a las ONGs y todas las instituciones que quieran cooperar. El nuevo modelo de la concesión de la tercera etapa tendrá que contemplar servicios de capacitación más efectivos, reducción de vulnerabilidad, que es un tema complicado, conservación y protección de la cuenca, la operación y mantenimiento a cargo de privados, tipo Jequetepeque, por ejemplo, y un sentido de innovación permanente. Aquí lo importante para el destrabe del proyecto de Chavimochic, digamos, solamente deben estar claros en un análisis muy racional la inversión de esta última etapa, en la cual, considerando los 226 millones, que son 715 millones de dólares, que hay que efectuarlos de inmediato y poner en valor muchas utilidades, frente a una producción anual de 7.000 millones de dólares prácticamente comprobados. Es decir, si ponemos en marcha la tercera etapa, que es todo el proyecto, no es solamente las obras de Moche a Chicama, sino es todo en su conjunto, todo lo que es la agroindustria, la agricultura familiar, que debe transformarse también en una agroindustria cooperativa, de asociación, de un ganar-ganar, la balanza está clara. O sea, y aquí ponemos a prueba, una vez más, si nuestras normas, nuestra legislación, nuestra administración son suficientes para tomar la decisión sobre algo tan lógico, ¿no? Yo lo dejo ahí con una frase de Yosuru Hanyu, que es un atleta gimnasta muy joven, ¿no? Que ha ganado, siendo japonés, ha ganado, digamos, el aprecio de los chinos. Y dice, no hay excusas para lograr un mundo mejor. El bienestar de la humanidad depende de nosotros. Si yo cambio, todo cambia. Gracias. Qué interesante su ponencia, ingeniero. Sin duda nos hemos quedado maravillados, sobre todo en cómo se está trabajando este proyecto. Muchísimas gracias por su brillante exposición. A continuación voy a invitar al economista, en este caso Milton Monges, si es así como se pronuncia, pueda realizar algunos comentarios sobre la exposición. Señor Milton Monges, lo escuchamos. Adelante, por favor. No, gracias. No, yo lo felicito a Carlos por haber compartido con todos nosotros toda su experiencia, no solamente en Chavimochic, sino en todos estos proyectos del antiguo INADE. No tuve la suerte de haber sido miembro del Consejo Directivo de INADE un par de años por lo menos ya hace muchos años, ¿no? Más de 20, cuando todavía esta institución existía. Pero yo quería preguntarle a Carlos, ¿qué hacemos? ¿Cómo destrabamos Chavimochic? ¿Cómo podemos hacer para aislar temas del pasado, como el caso Lavajato? ¿Cómo podemos hacer para recobrar la credibilidad en estos proyectos que son absolutamente importantes para el país, como tú lo has mostrado? O sea, estamos matando a la gallina de los huevos de oro. Me da la impresión que con la agricultura moderna agroexportadora está pasando lo mismo que con la minería formal. De pronto vienen los críticos antiinversión
y prefieren que no continúe el progreso, sino que vayamos a formas menos evolucionadas de producción, ¿no? Pero tú, ¿qué piensas al respecto? ¿Qué puede hacer el Estado para poder hacer realidad esa presa de Palo Redondo que ha sido, pues, materia que ha sido el sueño de tantas y tantas generaciones de liberteños? Sí, efectivamente, digamos, la razón nos hace inclinar la balanza a una aprobación, digamos, inmediata para la ejecución de la presa. Eso yo creo que no hay duda. Por supuesto, siempre hay muchas opciones, ¿no? Hay muchas opciones. Se está trabajando en este momento en una. Básicamente ya ha habido una reunión del ministro de Agricultura con el ministro, me parece, de Comercio Exterior, el concesionario, el gobernador regional, entre otras personas, y han acordado suspender la lectura del laudo arbitral, que es ya una esperanza, vamos a decir, ¿no? Ya se convierte en una expectativa. Entonces, se le ha pedido también al concesionario que presente una carta formal del ofrecimiento, es decir, que el desistimiento al arbitraje lo presente por escrito en una carta, y ya lo ha hecho. También le han pedido que presente qué es lo que va a hacer, digamos, por escrito, y él dice, ellos lo expresan por escrito, que en 45 días, digamos, comienzan a reiniciar la obra y la ejecutan en año y medio, 180 días, 180 días, medio año. Entonces, y en estas cifras yo he utilizado la más, digamos, ¿cómo se puede decir? La más conservadora, ¿no? Pero se habla de más que de 70%, de 85% de avance. Realmente, si vemos, la estructura está bastante avanzada, todos los plintos centrales y laterales están intactos y están ejecutados, es lo importante, y faltaría, creo yo, un 15% de la obra, con lo cual realmente sí podría darse lugar ese tema. Ahora, vayamos al origen del problema que dio a la suspensión, ¿no? Se habló del tema Lavallato y se produjo, pues, el escándalo a nivel mundial, pero bueno, ha intervenido la Contraloría en el caso de Chavi Mochik y no ha encontrado nada, digamos, que sea observable, ¿no? Entonces, en el contrato, en la licitación, que en el caso de Proinversión es concurso de mérito de proyectos integrales, que tiene su lógica, porque antes de hacer el concurso lo revisa la Contraloría, o sea, no es cualquier cosa, ¿no? Esa es una metodología especial. Y el trabajo en sí mismo. Aquí la disputa es, digamos, si es que el concesionario debió poner el dinero para ejecutar la segunda fase, es decir, el canal Madre, Moche, Pampa, Surricape. Y básicamente el concesionario dice, pues, que arguye, pues, que no tenía la zona liberada, ¿no? Hasta ahora, Chavi Mochik tampoco la tiene liberada, a pesar de la potestad que tiene el Estado, digamos, de liberar la zona por el bien común. Entonces, hay un tema que hay que trabajar, seguramente se está trabajando en estos días. Se ha dado una suspensión de la lectura del laudo por 4 meses, en el cual esperamos que antes de ese tiempo se logre esta conciliación. Creo que puede ser la posibilidad más alta, ¿no? Básicamente. Hace poco ha estado con nosotros el viceministro de Agricultura, que lo ha tomado personalmente, digamos, el caso, ¿no? De repente ahí necesita mucho apoyo de la sociedad peruana, y este tipo de conferencias ayudan muchísimo, digamos, porque se comprende muchas cosas, ¿no? Una, que la inversión que hace el Estado es recuperada íntegramente, ¿no? Que la inversión que hace el Estado, que es repagada nuevamente, que el Estado recupera todo, ¿no? Tiene
tiene una rentabilidad altísima, ¿no? Mostraba yo que con 715 millones de dólares que se volviera a gastar de nuevo, ¿no? Realmente tendríamos 7.000 millones de exportación y que hay muchas posibilidades, ¿no? Para que la agricultura familiar, que ya empezó a despegar realmente, ¿no? Yo estoy visitando los valles, por ejemplo, Virú, la parte alta en Huacapón y Susanga, está lleno de paltos de altísima producción. Entonces, lo que necesitan un poquito de calidad, ¿no? De conservación y ya, su packing, listos a exportar y de repente asociarse con otros agroexportadores. Entonces, yo veo muchas posibilidades y anhelo, ¿no? Sobre todo de que esto se destrabe muy pronto. Las posibilidades de destrabe son muchas. Lo que yo creo que el Estado debe hacer es escoger la más corta, ¿no? Estamos pagando muy alto el precio por probar nuestros reglamentos internos, administrativos, de control, legales, etcétera, ¿no? Yo creo que es un pago muy alto. Me hace recordar a lo que escribió William Shakespeare, ¿no? Entonces, habría que repensar nuevamente todo. Una segunda pregunta por parte mía. Tú mencionabas claramente que en el proyecto Chavimochic encontramos dos tipos de agricultura. Una que muy tecnificada, con un manejo muy prolijo, con una utilización de no más de 12.000 metros cúbicos por hectárea año, que cuida mucho el agua. Y en la otra margen tenemos una agricultura que usa 39.000 metros cúbicos por hectárea año, con cultivos de muy bajo valor, que probablemente no generen una rentabilidad de más de $1.000 por hectárea, mientras que al otro lado generas a veces 10.000 o hasta 15.000 o más dólares por hectárea año de utilidad. ¿Cómo hacemos para que los beneficios o las tecnologías modernas también se irradien hacia la parte más tradicional? Normalmente, sí, es una excelente pregunta. Normalmente esperábamos todo el año 2009, 2010, esperábamos que el Estado peruano se encargara. Es más, por ejemplo, para el caso de Arequipa, le encargamos al gobierno regional y hicimos que se apruebe por consejo regional que ellos iban a modernizar Majes 1, ¿no? En todo sentido. Acá para Chavimochic ya no se previó ese tema. Se confió en que el gobierno se iba a encargar de ese tema. Estamos viendo ya con los agroexportadores y de hecho ya estamos en plena carrera para ofrecer una variedad de servicios al estilo privado, ¿no? Nos gustaría que el gobierno se uniera a nuestro emprendimiento. Ya le comenté al viceministro el emprendimiento que estamos haciendo, de darle un refuerzo muy fuerte en tema de capacitación, ya sea del manejo de cultivos, del manejo fitosanitario, del manejo de las aguas, del riego, de los servicios digamos, de laboratorio de agua, de suelos y microbiológicos, ¿no? Y capacitación en el tema legal, de organización, etcétera, ¿no? O sea, hay un paquete bastante fuerte. Estamos haciendo un nuevo local, ¿no? Estamos haciendo un nuevo local muy interesante. Yo espero que el gobierno regional como el gobierno nacional se una, digamos, en este trabajo. Y también estamos haciendo un emprendimiento, creo que me estoy adelantando mucho, pero bueno, vale la pena, para realizar ya trabajos de mayor intensidad en la zona alta. Ya lo venimos haciendo, ya hace cerca de 10 años más o menos, con respecto a las flores en Caraz y a los berries, pero también hace poco, por ejemplo, ya tenemos 30.000 plantines para ir comenzando a proteger la cuenca alta, la cuenca imbrífera del Santa, y tenemos un paquete muy interesante de protección de la cuenca del Santa. Cosa que, claro, yo debo reconocer que esa es una labor y un rol del Estado para, digamos, liderar, ¿no? El líder natural, obviamente, el Estado, el gobierno, que nos ayude a planificar, ordenar, a regular este tema, y nosotros a cooperar, ¿no? Yo creo que esa va a ser, digamos, la pauta. Entonces, no estamos esperando que el Estado nos ordene este tema. Ojalá que en el momento que
que hay un poco más de calma política en estos temas, nos acompañe y nos apoye, digamos, en este emprendimiento que ya es tema nuestro. Muchas gracias por tu respuesta y le dejo la palabra a Zaira. Sin duda son espacios que fortalecen las capacidades de muchos y estoy segura que nuestros participantes también están muy contentos. Muchas gracias, señor Monjes, por esas preguntas que pues ha aclarado, también ha resuelto nuestro ponente del día de hoy. Vamos a ver si hay algunas preguntas de nuestros participantes. Por lo visto no hay participación, pero referente a lo que hacía mención al Estado, se tiene una pregunta. ¿Qué debería de hacer el Estado para impulsar, ¿no?, la unión entre la exportación y la pequeña agricultura? Pero esto no de manera aislada, sino de manera masiva. Bueno, ya ha planteado, digamos, los modelos de agricultura familiar, ¿no? Está planteando también la conservación de la cuenca ya desde hace tiempo, y yo diría ya plantear en forma clara, ¿no?, qué hacer con los proyectos especiales, por ejemplo. Ya tenemos muchos experimentos, ya tenemos más de 40 o 50 años, ¿no?, en este tema, ¿no? Por no irnos más atrás de la sistematización de la cultura inca, que sistematizó todo el riego del Perú, ¿no?, de Ecuador y de Chile, ¿no? Chile, por ejemplo, ya está entrando en una sistematización, le llama la carretera hídrica, ¿no?, que une todo Chile. Nosotros podríamos hacer, no tanto como eso, pero sí, por ejemplo, unir varios sistemas interesantes dentro de la cuenca del Pacífico. Y pues interesante, por ejemplo, el proyecto de Marañón, ¿por qué no utilizarlo, no? Marañón, que nos daría 1 millón de hectáreas nuevas y 3 o 4 veces más la energía que tenemos en este momento para el Perú, es decir, para exportar, ¿no? Yo creo que yo he escrito un artículo al respecto donde digo, bueno, ya estamos hablando mucho del potencial que tiene el Perú, pongámoslo en real, ¿no? Hay muchas cosas que tenemos en el Perú, pero siempre está como potencial, o sea, no se pone en actividad. Yo creo que es momento de tomar acción, ya no discutir de modelos y que San Lorenzo y que Majes o Mochico, bueno, que Ica, etcétera, sino simplemente ponernos en actividad, ¿no? Finalmente la razón nos da los resultados. Eso es lo importante. Muchas gracias. Tenemos una pregunta del público. Dice, ¿cómo el Estado puede garantizar que la agricultura familiar pueda estar al nivel de los exportadores? Bueno, eso ya lo estamos viendo. Hay un crecimiento, como les comentaba. Estamos todavía haciendo los pininos. No es fácil. La asociatividad es un poco compleja, ¿no? El agricultor que tiene 1 o 2 hectáreas, digamos, es muy difícil que se una con el vecino, es complejo el tema, ¿no? Tiene que vencer muchas creencias limitantes, pero lo está haciendo porque comienza a ver resultados. Ahora, yo creo que una pregunta lo vería en sentido siguiente. ¿Por qué una empresa de agroindustrial o de agroexportación busca de ayudar a un pequeño productor o un agricultor que tiene poca extensión de área? Porque en los sistemas fitosanitarios es muy importante que todos estén sanos, ¿no? Entonces, el concepto de ganar aquí es muy claro. Si la agroindustria no ayuda al agricultor, digamos, que tiene poca extensión, simplemente se va a contagiar de las enfermedades que producen, ¿no? Entonces, se podría exportar y frenar la agroexportación. Entonces, yo creo que el Estado puede aprovechar los recursos que tiene. Cuando nosotros queremos una meta, pues lo primero que hacemos es abrir instituciones, ¿no? Vamos a abrir Agroideas, Milton Monjes ha sido ministro. Vamos a abrir Agroideas, vamos a abrir Agro Rural, vamos a abrir el tema agrofamiliar, vamos a abrir Fonagua, vamos a abrir, ¿no? Crear instituciones. Cuando realmente la labor del Estado es regulatoria,
de ordenamiento, de planificación, y puedo decir, bueno, ¿qué tengo yo en lugar de tener un PSI? ¿Por qué no tiene una empresa que tiene una alta capacidad tecnológica, que ha vencido retos en el desierto, plagas, ha incursionado en el tema, digamos, de crear nuevas variedades, digamos, ¿no? Superando a Linía y a otras organizaciones estatales, y mostrarla. Finalmente, una agroindustria en el Perú es un recurso del Estado peruano. Entonces, eso yo creo que tiene que recordar el Estado. Una agroindustria aquí en el Perú es un recurso del Estado peruano, de todas maneras. Utilícenlo. Excelente. Finalmente, ¿alguna reflexión de parte del expositor? Si se tuviera 2 minutos, por favor. Bueno, básicamente, yo creo que nunca vamos a hacer nada perfecto, ¿no? Pero al margen de la discusión de ideologías o de creencias, lo importante es pasar a la acción. Nuestro país espera mucho. Estamos en un mundo abundante que lo necesitamos aprovechar. Veamos la parte positiva del tema y comencemos a trabajar. Se cae de Maduro de que muy pronto, ¿no? Si es que, por ejemplo, se libera la presa de Chay-Mochic y se pone en operación, de inmediato entra en operación más de 20.000 hectáreas, significa $1.700 millones de exportación y 124.000 empleos nuevos. Entonces, eso es de inmediato, ¿no? Entonces, veamos y sobre todo actuemos. Claro, eso vendría a ser lo tangible también de este excelente proyecto. ¿Alguna reflexión también de parte de nuestro comentarista? Por favor, 2 minutos. No, bueno, simplemente creo que la presentación del día de hoy nos ha marcado una ruta de avanzar hacia adelante, basándonos en la evidencia, en la práctica, ver qué cosas han funcionado en el país en los últimos 20 años y dejar la ideología de lado. Con la ideología no se come. Vamos, seamos más pragmáticos, busquemos la generación de riqueza, busquemos la creación de empleo, busquemos el incremento de la productividad y de la competitividad de nuestra agricultura, y eso se logra más bien todos poniéndonos el mismo objetivo y la misma camiseta, como en el fútbol. Tú empezaste hablando del fútbol y la gran ventaja de Gareca es que a todos nos identificó con el mismo objetivo. Y creo que eso deberían aprender los políticos en el país, no dividirnos, no entre que los que siembran en pequeñas hectáreas son los buenos y los que siembran en grandes hectáreas son los malos. Los que usan riego tecnificado son malos y los que usan gravedad son buenos. Esas son tonterías, hay que sacarnos esas cosas de la cabeza y ponernos los objetivos comunes para todos. Definitivamente. Muchísimas gracias a ambos por su excelente participación. Muchas gracias, ingeniero pagador, ingeniero agrícola, por brindarnos mayor conocimiento a todos los asistentes quienes esta noche se han conectado. De igual manera, agradecemos al economista Milton Monjes, exministro de Agricultura y también, ¿no?, exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, quien con su vasta experiencia nos han brindado esta experiencia única, sin duda. Muchísimas gracias. Culminando la conferencia de hoy, deseamos agradecer a todos los asistentes que nos han acompañado en este webinar, con el compromiso de esperarlos nuevamente el próximo martes 5 de abril, siempre a las 8 de la noche, donde tendremos el gusto de contar con la presencia de la ingeniera Diana Cupeca Valdeone. Ella es consultora internacional en diversidad e inclusión en minería y asesora en RIP Perú, Red de Ingeniería de Minas Perú, quien expondrá el tema Desafíos de las organizaciones en la inclusión de la mujer minera, una responsabilidad compartida. Desde ya todos están cordialmente invitados y pues los invitamos a que hagan eco, un efecto multiplicador
para que muchos más estemos enterados de estos temas. Muchísimas gracias, Aña Chacuiquichis Calcurata, Dora Ñiñaykuna, Huatucamos Camanta, Kay Punchaupi, Ancha Alienta Rimaykunchis, Chavi Mochis, tercera etapa, Niscamaña Chayaykushan, Ancha Limi, Kusikuipa, Chanacastinta Hamuj, Martes Punchauta, Huapata Canconata Suyakamusaikichis, Nocachis Diana, Copeca Paicariki, Carichan, ingeniera. Aña Chacuiquichis, nos despedimos de todos ustedes. Muchísimas gracias por su participación y que tengan todos una excelente noche. Buenas noches. Abrazos.